Hola, Hola, Carlaiza, ¿qué ¿qué tal? tal? Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, si me permite, me das unos minutitos, te presento para que te conozcan todos nuestros invitados, ¿vale? Y ya después tienes cancha libre para hablar todo lo que quieras. Nuestra invitada de hoy se llama Sara San Miguel Ibáñez. Ella, bueno, estudió Historia del Arte y ahora tiene un proyecto en su mano donde ha puesto prácticamente su corazón, sus ganas, al que quiere compartir con todos nosotros, porque no es algo personal, sino más bien yo diría que es algo comunitario. Ella es librera digital, que al fin y al cabo todos somos algo un poquito de nómadas digitales, así que ¿por qué no van a existir ahora librerías digitales? Su pasión por el mundo de la lectura y de la escritura la ha guiado a ella todos estos años, ya que ha vivido, pues, como muchos de aquí que hemos entrevistado con esto de estos años raros de la pandemia y demás, pues bueno, pues plasmarlo en un modelo de emprendimiento que al fin y al cabo la emprendeduría también ha sido algo fundamental para adaptarnos a un mundo con este cambio, pues plasmarlo en su proyecto Artemisium Books, que es no solo una librería, no solo un lugar para adquirir libros, sino para reseñar, para compartir, aparte de esta parte más literaria, también puedes encontrar dentro de su propia página web lugares donde leer, opiniones, también actúa como consejera de libros, por decirlo de alguna forma, e incluso tiene unos juegos dedicados al mundo de las humanidades que a mí me parece algo muy divertido. Así que no podemos decir que solamente es una librería, sino que quiere ser algo más, creando una comunidad. Porque como podemos ver en su perfil, bueno, pues tiene diferentes vídeos y formas de acercarnos pues, un poquito al mundo del arte, de su especialidad, pero de todas las humanidades en general. Sara, bienvenida. Es un placer tenerte por aquí. Y bueno, nuestra primera curiosidad es, ¿cómo surge todo esto? Cuéntanos un poquito más, ¿qué te movió a lanzarte a esto que prácticamente es como apostar primero por lo autónomo y después por las humanidades? Que creamos que no, siempre nos dicen, no, humanidades, con eso no se gana dinero. Efectivamente, yo creo que son dos factores de alto riesgo, actualmente. Como ha dicho, tanto el emprendimiento, ¿no? Mira, todo esto surge en el contexto de la pospandemia. Surge a finales del 2021, que es cuando se empieza a cristalizar un poquito el proyecto. Pero fíjate, el blog de investigación en arte y humanidades de artemisión.es, que hoy en día es un blog que complementa la librería por ese factor de divulgación que tú muy bien has reseñado, es algo que surgió anteriormente a la librería. El blog surgió en principios de 2020, precisamente con todo el tema de la pandemia, por esa inquietud de no estar en casa parada, de seguir investigando, ya que no se podía salir pues, a las bibliotecas, a la calle, a centros culturales, desde casa hacer un poco esa labor de investigación y no estar parada, ¿no? De alguna forma. Entonces ahí surgió el tema del blog. Y más adelante, en el contexto de la pospandemia, es cuando surge el tema de la librería. Te puedo decir que, mira, estuve pensando para lanzarme en esta aventura, ¿no? Del emprendimiento por una necesidad vital, por un lado, y por otra parte quería que fuera un proyecto genuino para mí, un proyecto en el que yo me sintiera cómoda, en el que pudiera poner mi corazón, que fuera algo que me apasionase realmente. Y dije, pues es que el tema de la librería es perfecto, porque yo desde pequeñita he sido una gran lectora y qué gran lectora no ha soñado con algún día trabajar en una biblioteca o con tener su propia librería, que yo creo que es una fantasía que compartimos muchas, ¿no? Sí, 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 sí. Tener un lugar donde reunir todo eso que nos gusta. Claro, entonces yo dije, bueno, con las herramientas que yo tengo actualmente, ¿con qué lo puedo hacer? Pues con herramientas digitales. Entonces, pues de ahí empecé a investigar, vi que había distintos programas como WordPress con los que se puede abrir este tipo de proyectos digitales. Entonces, desde este punto de vista, pues es una innovación, ¿no? También es un gran reto frente a librerías tradicionales, porque claro, aquí hay que garantizar una experiencia de usuario que no simplemente se convierta esto pues en un mercadillo de venta de libros y punto, sino que tú al usuario le tienes que dar algo más para que se quede en la página web y para que la experiencia sea bonita. Para intentar, no se puede emular la experiencia de lo físico, pero yo creo que sí se puede crear experiencias digitales que también sean únicas, ¿no? Y esto es lo que yo he intentado trabajar. De ahí lo que tú comentabas antes del tema de los test, de los quiz digitales, para que la gente se divierta y que la página web no solo sea la venta de libros, sino que también sea un proyecto cultural en sí mismo con el blog de divulgación o con el blog de reseñas. Nosotros tenemos un libro del mes y a partir de ahí, pues se voy haciendo un poco pues esa función clásica de librera de te recomiendo este libro, que creo que puede tener pues un interés para ti particular. Voy cambiando las materias, las voy rotando, ¿no? Porque dentro de las humanidades, tú sabes que hay muchas materias, ¿no? Tenemos pues cine, música, arte, ¿no? Que también es de las materias que a mí más me llegan. Entonces voy rotando estas materias pues para que el público tenga esa diversidad, ¿no? Y que también ellos pues elaboren el pensamiento crítico, pero desde distintas ramas. Así que esto es un poquito pues el origen y el porqué. Luego también está el tema de la sostenibilidad.
que es un tema que a mí me interesa mucho particularmente porque dije, jolín, quiero crear un proyecto, pero también quiero que ese proyecto pues sea transformador de alguna forma, ¿no? Que también vaya en consonancia con mis valores personales. Y en ese sentido, pues yo descubrí que había un sistema, que es el sistema de impresión bajo demanda, que eso significa que los libros se fabrican exclusivamente para ti cuando los compras. Entonces dije, pues este tema está muy bien porque además así se garantiza o se evitan stocks innecesarios, porque muchas veces se fabrican muchos libros que luego no se acaban vendiendo, por ejemplo, y se ahorra mucha tinta y papel. Y yo dije, pues este sistema está muy bien, lo incorporo a la librería y además puedo trabajar con mucha practicidad, ¿no? En él. Así que bueno, esto es un poquito el proyecto de Artemisión, su origen, etcétera. Que a que no haya trasteado por la página, le invito a que vaya, porque realmente tiene mucho cariño. Es decir, yo, por ejemplo, hace nada un ratito para terminar de darle vueltas a esta entrevista, ¿no? Estuve trasteando por ahí y claro, yo no me acuerdo, me metí en secciones en las que yo a lo mejor nunca me hubiera metido, pero el entrar y debajo del libro haces solamente la sinapsis que te da la editorial, que eso es lo normal, ¿no? Tú entras a cualquier lugar digital, aunque después tengas librerías físicas, te encuentras la portada del libro y una sinapsis y como mucho, pues una breve reseña de o periódicos destacados, medios y demás, pero lo bonito de Artemisión es que tiene una parte un poco más personal, hay una foto a veces del autor, un poquito hablando pues de su carrera, te invita a lo que yo diría que es el trato que muchas veces ya ni siquiera hay, porque seamos sinceros, la librería pequeñita ha cedido paso a la librería grande, y la librería grande no tiene muchas veces a alguien a tu lado, ¿no? Que te explique un poquito ese trato un poquito así más personal, cuando no es simplemente lo que hay que decir. Además, bueno, en la página web también hay distintas formas de contacto dentro de unos horarios que, bueno, establecen horarios comerciales y la gente también, incluso por redes sociales, ya saben que me pueden hablar por mensaje directo, incluso si al final no es para consultar cualquier cosa, incluso para hablar de libros. O sea, que yo estoy disponible, al final es un proyecto individual, es un proyecto mío. Entonces yo también quiero, no me gusta personalizarlo demasiado en mí, pero sí que la gente sepa que estoy detrás de ello, que es un proyecto humanizado y que además estoy para compartir también conocimiento e información, ¿eh? Que es lo que me interesa. Porque también me interesa el tema, yo creo que la divulgación se puede hacer de dos formas. Por un lado, puedes divulgar vendiendo libros académicos, literatura académica directamente, pero también con el blog. Entonces me busco mucho ese intercambio, ¿no? De opiniones, compartir. Luego está el canal de YouTube, donde también busco un poquito pues, para la gente que no tiene tiempo de leer, que pueda verlo o consumirlo en formato audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, he buscado distintas salidas, pero para que ese conocimiento de alguna forma llegue a la gente. No sé, tus objetivos al fin y al cabo es transmitir ese amor por las humanidades, por el arte en primer lugar, que para todos los aficionados del arte, si veis a la página, yo creo que es una de los apartados, de los catálogos más grandes que tiene Artemisio. Es una nueva concepción al fin y al cabo del mundo del libro, ¿no? Y del mundo de las humanidades para todos y para todas, es decir, no solamente para especialistas o gente ya aficionada, sino para abrir puertas. Eso mismo haces con el tema de los vídeos, también haces vídeos cortitos aquí por Instagram, ¿no? Sí, es que fíjate, mira, yo creo que en la pandemia hemos aprendido que las humanidades, que además siempre han estado de capa caída, ¿no? Porque todavía sufrimos preguntas muy de tipo utilitarista. Preguntas de, ¿y el arte para qué sirve? ¿Y de qué te sirve a ti aprender una lengua que ya está muerta? O incluso, ¿de qué te sirve la historia si al fin y al cabo vivimos en esta época que es la contemporaneidad, que es la realidad, ¿no? Entonces, claro, a mí estas preguntas nunca me han gustado demasiado porque no tengo yo mucho interés por el utilitarismo, pero fíjate, incluso respondiéndolas a nivel práctico, ¿para qué te sirve? Para desarrollar una perspectiva ante la vida. O sea, para no levantarte como un robot, nacer, comer y morir y que aquí no ha pasado nada, ¿no? No, tú con las humanidades desarrollas una perspectiva crítica de la realidad, desarrollas un conocimiento que tú luego en tu realidad lo puedes aplicar en tu contemporaneidad perfectamente. Pero, por ejemplo, en el tema de la historia, yo soy historiadora. ¿De qué nos sirve la historia? Pues para no repetir momentos del pasado, para poder mirar las cosas con vista de águila, ¿no? Como quien dice, un poquito, para analizar la realidad también con conocimiento de causa. Entonces, bueno, las cosas sirven, las humanidades sirven, y luego la pandemia yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que la música, los libros, la literatura, ¿no? Al final suponen vivir con mayúsculas, ¿no? No Bueno, solo sobrevivir. perdón. No, no, El vaticinio de la muerte de las humanidades y la muerte del libro no es algo moderno, realmente lo llevan anunciando prácticamente desde los años 40, desde los años 60, y fíjense,
al fin y al cabo después terminamos recuperándola. Recuerdo que precisamente durante la pandemia no solamente subió, digamos, el consumo de alcohol o de harina para hacer postres, sino que también se registraron no solamente venta de libros, sino yo recuerdo, por ejemplo, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que nos viene así como muy cercano, ponía en directo obras que tenía grabadas para que la gente pudiera acceder a él. Al fin y al cabo, la cultura, por mucho que sea un hobby para mucha parte de la población, no lo ven como un hobby, es algo muy profesional y necesita de gente profesional detrás para inspirarla y para promoverla. Y ahí está también el papel de los gestores y las gestoras culturales, ¿no? Que es una profesión especializada, ¿no? Que también tiene un bagaje por detrás, que también podríamos hablar tú y yo largo, largo y tendido, ¿verdad? Es un debate muy, muy interesante, muy largo, que nos daría para hacer una serie aquí también Total. de vídeos, pero vamos a redirigirnos y yo te voy a preguntar ahora por la literatura histórica. Sabemos que en época un festival al fin y al cabo de literatura histórica, tú que puedes analizar con datos cómo se mueve la gente, ¿en qué punto crees que está ahora mismo la literatura histórica? ¿Sirve como un medio para conocer el pasado? ¿Hay un público? ¿La gente de verdad se interesa de nuevo por este género? Mira, te cuento, bueno, la literatura histórica justo es un género que acabamos de incorporar a la librería. Es un género que yo quería tener de forma complementaria, no solo tener cosas académicas, sino también novelas y el género de ficción, ¿no? Mira, lo que yo observo, en primer lugar quiero hacer una aportación mía personal, y es que la ficción histórica, ante todo, es ficción. Hay que separarla de la literatura académica. La literatura académica sí que tiene que tener un rigor divulgatorio, pero la ficción histórica no deja de ser ficción. Por tanto, ahí los autores y las autoras se pueden tomar sus licencias a la hora de elaborar historias más o menos fidedignas a la realidad. Porque muchas veces pues, solemos alabar más o prestar más atención a lo que a lo que guarda una relación muy parecida con veracidad histórica, pero a veces hay relatos o libros de ficción histórica que igual no guardan tanto parecido o que se han tomado ciertas licencias en los personajes y que, sin embargo, la narrativa es increíble y que a mí me engancha muchísimo. Y también puede suceder al revés, ¿no? Entonces, ante todo, yo quería decir esto. La ficción histórica, desde mi punto de vista, es una opinión 100% subjetiva, no No, deja de no, ser no, ficción. es una opinión compartida, porque voy a hacer un inciso aquí, una pequeña crítica, que creemos que los grandes autores de siglos pasados, precisamente, podían hacer más o menos algo con más rigor, y es mentira, ¿no? Es decir, las licencias históricas se han tomado siempre, y eso no le quita, ¿cómo decirlo?, como la necesidad de traer personajes pasados al presente, aunque sean solo un nombre, aunque no haya nada más detrás, de lo que hablamos es lo que transmitimos y de lo que hablamos es lo que está vivo, sea con más o menos rigor. Exacto. Y además, igual hay libros que no tienen quizá un rigor extremo, pero sin embargo la narrativa está tan bien construida que hace que tú, como lector o lectora, te intereses por ese tema y tú ya puedas empezar a lo largo de tu vida a investigar sobre esa temática o ese contexto histórico. O sea que también un libro siempre es una puerta abierta, hacia otros mundos y también hacia tu pensamiento crítico, ¿no? Luego, yo creo que el mundo de la ficción histórica es un mundo que tradicionalmente ha estado muy masculinizado, por otro lado, ¿no? Desde sus propios orígenes. Es que la ficción histórica nace, si no me equivoco, a finales del siglo XIX, ¿no? En este contexto del romanticismo, y nace en un contexto pues, de letra masculina, ¿no? Tradicionalmente. Entonces, mi sensación, yo aquí no manejo datos, ¿eh? Son sensaciones por lo que yo he ido observando a través de mi experiencia de mi vida, ¿no? Pero yo creo que ha sido un género particularmente masculinizado, no solo porque los autores que más han trascendido a nivel universal han sido hombres, que no tiene nada de malo, pero sí ha hecho en falta que trasciendan más mujeres, a nivel cuantitativo y cualitativo, por supuesto. Y luego yo creo que también el público que consume literatura histórica, ficción histórica, yo creo que también tradicionalmente ha sido más masculino que femenino. Curiosamente, es un género, esto también es una opinión, pero yo creo que es un género que no se consume tanto por género como puede ser la literatura romántica o la literatura de fantasía, que la gente generalmente dice, pues a mí me encanta el género fantasía. Yo creo que el género de ficción histórica no gusta tanto por el género como porque a ti te gusta un autor o una autora en concreto. Yo creo que la gente se engancha mucho pues, a Ken Follett, ¿no? Por ejemplo, Ken Follett saca un nuevo libro y como te gusta Ken Follett ya lo lees corriendo. Entonces yo creo que sí que hay como esta forma curiosa y particular dentro de la ficción histórica de hacer las cosas. Y sí creo que la tradición ha sido masculina. Es que a todos nos suena, pues eso, Humberto Eco, Ken Follett, a nivel nacional, Vargas Llosa, Pérez Reverte. No, bueno, pues ¿quién ha trascendido a nivel universal de mujeres? Isabel Allende, se me ocurre, ¿no? A nivel nacional, Yo Almudena he Grandes. sido fan y aférrima defensora de Mary Chaga, que es Mary Renault, escritora de los años 60. Ella en sí, aparte de ser escritora también lesbiana, lo cual era un problema también en esos momentos, y ha escrito una de las mejores trilogías de Alejandro Magno que hay,
no reeditada. Para hacerte con los libros tienes que ir a páginas web de segunda mano y demás, y eso habla mucho precisamente de la falta de apoyo al sector femenino. Ujú. Mira, me estoy acordando también, yo creo que ahora sí que hay cada vez más mujeres en las redes sociales divulgando también, ¿no? Se me ocurre el caso de Cristina Domenech con esos hilos de Twitter, no sé si te suena, ¿no? Unos hilos de Twitter que ella elaboró que fueron muy famosos con el tema, pues, de eso, del lesbianismo a lo largo de la historia, que al final acabó sacando el libro de Señoras que se empotraron hace mucho, Señoras que se empotraron, que fue un libro que también lo pegó muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que cada vez las mujeres pues vamos haciendo un poco de favor a la causa, ¿no? En ese sentido, y hay más divulgadoras en redes sociales y cada vez pues más mujeres escritoras. Lo importante es que se visibilicen, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que te puedo decir que son mis impresiones respecto a la ficción histórica. Bueno, en época ya puedo decir que vamos a tener de invitadas a Laura Mas, a Olga Romay, a Pilar Sánchez Vicente y espérate que se me escapa alguna que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues ir al programa y lo visitáis porque ahora se me ha ido a mí, pero sí vamos a tener a muchas escritoras. Es más, y el día 29 tendremos una mesa redonda, me parece que va a ser presencial aquí en la ciudad de La Laguna, que se llama La mujer de la antigüedad en la pluma de la escritora de hoy. Es decir, cómo estamos en deuda de alguna forma de traer a esos personajes del pasado femenino a través de las escritoras actuales. Eso que dices también es muy interesante porque yo creo que hay una tendencia en las escritoras de ahora, en las noveles, en las que están debutando. Luego te nombraré un par de libros con una que me parece muy interesante. Yo creo que las escritoras ahora tienen una preocupación por rescatar personajes femeninos y desmitificarlos de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, en la librería tenemos a Ana Polo, que ya desmitifica a la princesa Sisi, a la famosa princesa Sisi de Baviera, ¿no? Que yo creo que siempre ha trascendido como el típico personaje de princesa palaciega y que de princesa tenía poco, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte, muy irreverente, una personalidad compleja y bastante fascinante. Yo creo que ahora la tendencia también de las escritoras es esa, traer personajes históricos, pero revisar un poquito el relato que se ha construido de ellas. Y desmitificarlas y hablar desde su realidad histórica, cómo fueron realmente estas mujeres con sus luces y sus sombras, ¿no? Por supuesto. El grupo de acción sí, formado por dos de nuestras invitadas, va a traer precisamente al festival su nuevo libro, que tiene una parte teatralizada, que se llama Julia Mayo, un relato con sentido, no con sentido, donde precisamente se rescata el personaje de esta emperatriz, dando cuenta de esto mismo, es decir, cómo se puede llegar a sentir, cómo se sintió esa mujer cuando después de toda su vida se la desterró a una isla y se le hizo morir por inanición, que era una cosa normal en la antigüedad cuando una mujer era acusada de adulterio, dejarla morir de hambre. No solamente en términos de fue madre de, fue esposa de, sino cómo realmente un personaje puede sentirse en esos momentos. Y creo que sí, creo que estamos en deuda, la gente que nos dedicamos a este mundo, de recuperar pues, bueno, todas esas sensaciones de estos personajes. Y no tienen que ser precisamente rigurosamente históricos, porque ya se ha traído, sin ser riguroso, al presente a muchísimos otros personajes a lo largo del tiempo. Eso es. Y en las series de televisión lo vemos también, pues, los Bridgerton, ¿no? Se me ocurre ahora mismo el ejemplo más cercano, por ejemplo. Entonces, bueno, tomarse licencias está bien, porque lo que tiene que funcionar es la narrativa, no la veracidad histórica, porque para eso ya está la literatura académica, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo creo que sigue habiendo, dentro del mundo quizá más masculino, de los escritores, bueno, esto no lo sé si es algo masculino o es general, pero yo creo que hay mucha tendencia dentro de la ficción histórica a no salirnos de ciertos contextos históricos concretos, por ejemplo, que tienen sus cosas buenas, ¿eh? No digo yo que esté mal. Por ejemplo, Roma, ¿no? Roma siempre ha sido algo que en ficción histórica ha tenido muchísimo peso y siguen produciendo muchísimos Y Roma libros de imperial, Roma imperial sobre todo. Roma imperial, por ejemplo, que a mí me gusta, o sea, no tengo nada en contra. No, O, por ejemplo, de la etapa medieval, o aquí en España, pues de la guerra civil. Estamos un poquito enrocados, igual en algunos contextos históricos concretos, queda mucha historia ahí por explorar, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo de las primeras novelas históricas que yo leí en mi vida fue Memorias de una geisha, no sé el nombre del autor, de Arthur Goldberg, creo que es, que está precisamente en las antípodas de aquí de Occidente, ¿no? Está radicada en Japón y a mí me atrajo muchísimo precisamente por ser una cultura totalmente ajena a la mía, ¿no? No sé, no formaría parte de la antigüedad de este libro como tal, pero bueno, me refiero que hay otros estilos de hacer ficción histórica también que son igualmente interesantes y con personajes femeninos como protagonistas, ¿eh? No relegadas a papeles secundarios, ¿no? bueno, entonces ahora nos íbamos a recomendar un par de libros.
Os recomiendo, mira, te voy a recomendar una novela histórica que se llama El corazón de la bruja, de Genevieve Gorniche, que es una autora que se acaba de traducir ahora su libro al castellano. Y está muy guay porque la historia comienza donde suelen terminar todas las historias de brujas, que es en la hoguera. Entonces, este libro comienza precisamente con una hoguera, con una quema, y es para todo aquel que se quiera adentrar en la mitología nórdica, en el mundo escandinavo, yo creo que le va a gustar, y con una mujer además muy poderosa de protagonista, una mujer profética. O sea que yo creo que este libro es muy interesante en ese sentido, en género de ficción histórica. Y luego el otro que recomiendo es el de Nos hacemos unos griegos, de José Juan Pico Freire, que es un libro que a mí me ha encantado, me vuelve loca ese libro, Justo porque lo estoy mirando antes. te da muchísimos datos de la antigüedad, un poco a lo American Gods en la serie, ¿no? De todo están los mitos están entre nosotros, los dioses no han muerto, ¿eh? Solo se han transformado y están en el lenguaje, curiosamente. Te pongo un par de ejemplos rápidos ya para terminar. Por ejemplo, el concepto de enfermedad venérea, pues viene de Venus, de la diosa grecorromana del erotismo ligada a la sexualidad. Enfermedad venérea, venerio viene de Venus, por ejemplo, es una cosa que dice José Juan. O que el día lunes viene de dies lunae, que es el día de la luna, que también viene de este vulgarismo lunis. Entonces, bueno, son datos interesantes para todo aquel que quiera ver cómo la antigüedad, la época antigua, tiene repercusión en la época actual, ¿no? Bueno, como siempre, las recomendaciones las dejaremos en stories y en destacadas recomendaciones de nuestros autores. Y me parece genial, es que justo tenía una vez en portada o algo de la página y hoy precisamente me salieron por ahí y las estuve bicheando. Bueno, también me gustaría recordar a la gente que nos esté viendo ahora en directo, nos vea después, que tenemos abierto nuestro concurso de microrelato y Artemisium Books, como es parte de nuestros colaboradores, va a ser uno de los lugares donde podráis cambiar ese vale para el ganador de 100 euros que podéis, bueno, pues, utilizar en todas las librerías y una va a ser esta. Y es más, ahora mismo hay un código de descuento de un 5% también en la web, que no sé hasta cuándo está. Hasta el 31 de julio es un 5% de descuento si ellos ponen al final de la compra el cupón festival/época, ahí podrán acceder a ese 5% de descuento en toda la librería, en todos los libros. Bueno, pues eso, que quede claro que seguimos aquí colaborando, tendremos a lo largo de esta semana deseando promover entre todos nosotros y nosotras pues un poquito la actividad, porque hemos estado aquí hablando de que tenemos como una especie de legado aún por cumplir, que traer al presente lo tenemos todos, que podéis participar todos sin problema, porque al fin y al cabo escribir es un arma que se nos ha dado para perpetuarlo. Sara, muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito con nosotros, ¿vale? Si quieres decir algo antes de despedirte. Nada más, que estoy encantada de haber participado en esta primera edición, que lo seguiré muy de cerca y que para lo que queráis, pues estamos aquí para un futuro. Seguiremos en contacto. Y un Vale, beso muy fuerte y que la gente siga leyendo y que encuentre este amor por la lectura siempre. exacto. Ojalá podamos con todo esto pues seguir moviendo un poquito de ese amor por la lectura, por el mundo antiguo, por la historia, por las humanidades en general y todo aquello que la cultura al fin y al cabo nos lega y nos deja para ser mejores personas y para vivir un poquito mejor. Eso es. Venga, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Bueno.